Hola, soy Celeste Sánchez, directora de Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia, y con esta cápsula comenzamos el proyecto Visibilización Afrodescendiente, construyendo puentes entre México y Estados Unidos. En el marco del Tercer Internacional para Personas Afrodescendientes, proclamada por las Naciones Unidas, cuya ampliación está por realizarse por un periodo igual, resulta crucial redoblar esfuerzos para promover el conocimiento, reconocimiento y respeto hacia la cultura, historia y patrimonio de las personas afrodescendientes. Este proyecto busca contribuir a dicho objetivo mediante un programa integral de talleres, conferencias y actividades de sensibilización en la Ciudad de México, con el apoyo de instituciones, activistas y especialistas en la materia. En México, el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI reporta que 2.5 millones de personas no reconocemos como afrodescendientes, afromexicanas o negras, destacando que la Ciudad de México es la quinta entidad con mayor población afrodescendiente, especialmente en la alcaldía Iztapalapa. Este contexto resalta la necesidad de fortalecer la identidad y la conciencia colectiva mediante actividades que fomenten la reflexión sobre la historia y las conexiones culturales entre México y Estados Unidos. Como parte de este esfuerzo tendremos un diálogo con Georgina Diediu Bello, pedagoga especialista en la enseñanza con perspectiva de derechos humanos y antirracista. Esta conversación será la primera cápsula de una serie audiovisual que abordará la importancia de educar desde un enfoque que promueva el respeto, la igualdad y la valoración de las diversidades culturales, sociales e históricas, con especial énfasis en las contribuciones de las comunidades afrodescendientes. Para empezar, me gustaría presentar a Georgina Diediu Bello, quien es hija de padre senegalés y madre mexicana. Es una servidora pública y activista que ha destacado por su lucha en favor de los derechos de las personas afrodescendientes y la lucha contra el racismo, quien además es muy querida dentro y fuera del movimiento afromexicano. Es integrante también de Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia y de la red Sin Odio en México. Además, también Gina además de ser licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, también lo es por Derechos Humanos por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, y en la actualidad ella es directora de Promoción de Cultura y No Discriminación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y bueno, por si fuera poco, también es columnista en el medio digital Opinión 51. Muchas gracias, Gina, por acceder a esta entrevista que en unos momentos comenzará. Gracias. Bueno, para empezar, Gina, me tomaré la libertad de decirte Gina, de cariño, como todas te conocemos. Y bueno, para empezar, ¿nos podrías contestar? ¿Podrías contarnos un poco acerca de ti y qué te llevó a dedicarte a la enseñanza con perspectiva de derechos humanos y antirracista? Claro que sí, Celeste. Bueno, mi proceso de dedicarme a la enseñanza, aprendizaje con una perspectiva tanto de derechos humanos como dentro de una perspectiva antirracista surge en 2010 aproximadamente. Cuando concluyo la carrera de pedagogía y me veo involucrada en un proyecto que es el programa de educación presencial y el programa de educación en línea, que justamente empezaba a arrancarse en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en CONAPRED. A la par, este ejercicio también tuvo un arranque prácticamente en 2011 a través de algunas propuestas de trabajo, de consultoría sobre temas que yo abarcaba, que era hablar de cuáles son los derechos a la cuál es el derecho a la no discriminación y los derechos humanos más vulnerados en las niñeces, es decir, que viven las niñas, niños y adolescentes principalmente,
Y tuve el gusto de, por ejemplo, incursionar con una plataforma digital que es el programa de educación a distancia Conéctate, prácticamente creando contenidos, materiales educativos digitales, al mismo tiempo materiales que pudieran ser publicados. Tuve la oportunidad de escribir mis primeros textos en esta institución y de esta manera hacer encuentros, eventos, foros en donde pudiéramos impulsar a través de sensibilización, capacitación, formación y especialización a la administración pública federal, estatal y municipal principalmente, para que éstas pudieran ejecutar programas también de corte educativo en el sistema de educación, por supuesto iniciando con la SEP, pero también en otras instancias que tenían interés en formar a sus facilitadores y facilitadoras, es decir, a personas que podían generar política pública o podían generar programas en este ámbito en específico y que de esa manera pudieran desarrollar herramientas para de esa manera replicarlas. Es decir, capacitar a capacitadores fue uno de los primeros inicios. Y a la par, en estos espacios comunitarios, en donde estuve con la comunidad afro, quienes principalmente me abrieron sus puertas en algunos estados a nivel céntrico del país, en donde podíamos hablar con las niñeces, con las juventudes, con las adolescencias, de cuáles eran las realidades que vivían cuando se presentaba estos presuntos actos de discriminación, qué tipo de racismo identificaban y qué medidas podrían ellos generar o implementar para contrarrestar estas prácticas que estaban arraigadas en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias principalmente. Y hubo un acercamiento y un cobijo incluso del personal docente, porque eran las y los profesores quienes nos abrían las puertas de las escuelas para poder hacer estos ejercicios, que al final eran talleres, podían ser pláticas e incluso algunas mesas o conversatorios de debate o de trabajo, que pudiéramos obtener productos justo al final, que pudieran tener un sustento, pero además algo con qué aplicarlos. Un decálogo, un documento que le diera herramientas a la escuela para saber cómo identificar el racismo o la discriminación o la violación de derechos y qué hacer, cómo cobijar al alumnado, al estudiantado y no dejar que este tipo de situaciones pasaran. Gina, y hablando acerca del proyecto que vamos a estar impulsando y que esta es la primera cápsula, me gustaría que nos hables acerca de la importancia que tiene el incorporar la perspectiva de derechos humanos y antirracista en estos procesos educativos, porque pues en realidad, además de dar a conocer un poco más acerca de la población afrodescendiente en México y en Estados Unidos, pues es desde esta perspectiva que queremos trabajar. Entonces nos gustaría que nos hablaras acerca de ello. Bueno, en realidad incorporar la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva antirracista en los procesos educativos no son los únicos dos enfoques que desde mi experiencia hay que incorporar. Realmente hay muchos más. Hablar de un enfoque diferenciado, de un enfoque intercultural, de un enfoque interseccional, desde un enfoque de reconocer las migraciones, desde un enfoque de reconocer las diversidades sexuales, identidades de género no normativas, al mismo tiempo incorporando el derecho superior de las infancias. Y todos estos enfoques que yo menciono están referidos precisamente en el principal, que es el marco de los derechos humanos. Y si uno investiga, se va a dar cuenta que hay muchos más con perspectiva de género, que sea el enfoque feminista, incorporando todos los feminismos, incluso los feminismos negros, ecofeminismos, entre otros, que nos cobijan. ¿Por qué es importante dentro de los procesos educativos? Principalmente porque hay que comenzar a reconocer que las niñeces, las juventudes y las adolescencias necesitan y requieren mantener esta idea de reconocimiento de la igualdad. Adicional a ello, reconocer la diversidad de todos los componentes culturales que cobijan este país que nosotros
conocemos. Desde un enfoque de identidad cultural, por supuesto, reconociendo usos, costumbres, tradiciones, narrativas de familia, narrativas socioculturales, pero también desde un esquema geopolítico, reconociendo incluso sus orígenes. ¿Por qué? Porque hay que considerar que hay cosmovisiones diversas y dentro de todos los pueblos originarios en México, tanto indígenas como los pueblos afromexicanos, requieren que sus infancias, que sus niñeces sepan sobre estos derechos y que estos procesos educativos permitan apropiarse de la diversidad, reconocer cuando hay esta falta de visibilidad, pero también cuando dentro de este esquema se presentan situaciones o expresiones de odio o discursos de odio, narrativas de odio, racistas que imperan y provocan afectaciones de manera directa a la identidad, a la integridad y a la dignidad de todas las juventudes, niñeces y en este caso adolescencias. Al mismo tiempo hay que reconocer que esta perspectiva va a fortalecer el esquema de igualdad, el esquema de no discriminación en temas de acceso a oportunidades, a todos esos servicios y derechos, pero también a poder crecer en un esquema de libre desarrollo de la personalidad de, en este caso, las y los estudiantes. E incluso referir que esta perspectiva permite, adicional a ello, un esquema democrático en temas de reconocer que también estas infancias tienen derechos a decidir, a elegir, a reconocerse dentro de esta propuesta de la escuela mexicana, por supuesto, de poder aprender desde un esquema de respeto, de aprendizajes, en donde los procesos se comparen con el equipo de trabajo, es decir, su grupo de trabajo en condiciones de igualdad. Y si es una persona con discapacidad, se hagan los ajustes razonables en temas de accesibilidad, pero si también es una persona afromexicana, esta pueda tener acceso incluso a espacios en donde antes no habían estado. Porque hay que tomar en consideración que tenemos que partir de un piso común en esquemas de igualdad, porque incluso en las escuelas impera estas prácticas que impiden que las niñeces, las infancias, las juventudes, las adolescencias no puedan incluso acceder a un sistema ni de nivel básico de primaria, de secundaria o incluso la continuidad a la preparatoria o la universidad. ¿Por qué? Porque no tienen la oportunidad de permanecer. Eso es lo más importante. Permanecer y poder continuar con los grados escolares. Y bueno, Gina, ya nos hablaste un poco del impacto que puede tener dentro de las aulas y también en la educación en las niñeces, en los adolescentes, las adolescentes, pero también nos gustaría que nos compartieras cuál crees que puede ser el impacto de esta perspectiva en la transformación de las sociedades en general, ¿no? O sea que no solamente es una educación formal, sino justo como lo que se ha dado y se da también en otros espacios, no solamente a las niñeces o a las personas en la adolescencia, sino en cualquier etapa de la vida, ¿no? Y cómo esta educación puede transformar las sociedades en general. Bueno, considero que el impacto que se puede tener al incluir estas perspectivas, ambas, tanto la de derechos humanos como la antirracista, para lograr realmente impactar, transformar a la sociedad mexicana, incluso a nivel global, creo que es la creación de un pensamiento crítico que pueda desmantelar de alguna manera todos esos sistemas de opresión que también nosotros los conocemos como la discriminación, el racismo, la transfobia, la homofobia, la misoginia, la xenofobia, entre otras tantas prácticas que pueden estar incluidas como el clasismo,
el elitismo, el asistencialismo, el esquema de tener una práctica antidiscapacitante, en el sentido de que no se le reconoce a las personas como personas autónomas, emancipadas, que pueden lograr esa emancipación, y adicional a ello, que pueden ser muy analíticos en reconocer cómo estos sistemas se han encargado de alinearnos socialmente y tener ciertos comportamientos alejándonos por completo y deshumanizándonos, en el sentido en el cual planteamos estas ideas falsas de que existen personas superiores a otras, desde este esquema de colocar a personas en una posición de inferioridad y tratándolas desde el desprecio inmerecido, y adicional a ello, negándole los derechos humanos, cualquiera que estos puedan ser, tanto aquellos que están registrados a través de tratados, protocolos, convenciones a nivel internacional ratificados por México, pero al mismo tiempo que están en las convenciones, como la Convención de Derechos Humanos, o en este caso hay muchas que están reconocidas y armonizadas en el marco jurídico legal nacional, y que de alguna u otra forma ha cobijado a las personas sin importar su edad, porque al final hay que reconocer que la transformación se empieza a través de la educación, en todos los niveles educativos, no solamente el básico, aunque creo que hemos apostado por cambiar las realidades empezando en etapas iniciales. Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en todos los niveles, incluso una vez que hayamos terminado la licenciatura, la maestría y el doctorado, continúa este proceso a través de la profesionalización de aquellas personas que están al frente de estas instituciones educativas y que se encargan de generar la currícula o los programas educativos, en donde hay que hacer una incidencia y incorporar estos temas para transformar las realidades sociales, es decir, transformar las vidas humanas, empezando por este pensamiento, pero también empezando y encauzando que estas prácticas no se lleven a cabo y que se eviten por completo, eliminen o se desmantelen estas brechas de desigualdad, pero también estas prácticas reiteradas que son muy identificables en distintos espacios, tanto en esquemas de salud como en esquemas educativos, que es el que más nos preocupa, en esquemas de seguridad, en el acceso a la justicia, en la participación y entre otros tantos que están involucrados, como el trabajo, que también es esencial para precisamente generar esta transformación. Se trabaja de manera interseccional, pero también de manera transversal, para poder de esa forma permear o tener una incidencia real que cambie y transforme desde el pensamiento hasta las acciones y tengamos un resultado palpable con los años. Y bueno, desde esta perspectiva, también, ¿cuál podría ser la importancia de enseñar acerca de la historia, de las contribuciones de las personas afrodescendientes, afromexicanas en nuestro país? Y nos gustaría que nos hablaras acerca de ello. Es de suma importancia transmitir y enseñar y conocer la historia de las poblaciones, o sea, de la población en general, de las personas afrodescendientes y de los pueblos originarios afromexicanos en este país. ¿Por qué? La historia nos permite tener conocimiento del origen, de cómo la sociedad a lo largo de estos años, de estos 500 años, 5 siglos, cómo las personas que llegaron al continente se instalaron y generaron una serie de aportes dentro de los esquemas políticos, culturales, educativos, en la sociedad en general, cómo esos aportes mantuvieron y sustentaron un equilibrio en la sociedad, en donde se participó dentro de la política con el primer presidente en época pasada con Vicente Guerrero, de igual manera con Morelos,
siendo un dirigente muy importante afrodescendiente, y así trasladarnos a partir de esos referentes claros que podemos reconocer a nivel nacional para que las niñeces conozcan su historia, para que de esa manera se empoderen, reconozcan la importancia de esas contribuciones, qué les deja, hasta qué espacios lograron cobijar, reconocer, trabajar, cómo estaba constituida la sociedad en la época colonial, pero al mismo tiempo en el desarrollo en distintas etapas en el país, cómo estuvieron en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en cargos de toma de decisión, en el Senado, en diputaciones, cómo se ha construido incluso a través de un movimiento social. Cuando hablamos de contribuciones tenemos que reconocer el pasado, pero también tenemos que reconocer el presente y cómo hubo un transitar en cada una de las etapas, porque todas esas contribuciones tienen nombre y apellido. Por ello es importante buscar en la historia para de esa manera reconocer quién hizo qué cosa, en qué periodo, y que incluso no solamente las infancias conozcan, sino también las juventudes, por ejemplo, puedan elaborar investigaciones, tesis sobre ellos, tesinas, y realmente esta información llegue a más manos y las personas puedan escribir, publicar, tomar referentes claros de cuáles han sido estas atribuciones, incluso en temas de modificaciones de leyes legislativas, de creación de programas de políticas públicas, y cómo incluso en los libros de texto gratuito, por primera vez en la historia de México, está este referente que puede ayudar a las personas más jóvenes que son afromexicanas y afrodescendientes a conocer precisamente estas propuestas de trabajo a lo largo de la historia de México. Bueno, y justo ya nos hablabas acerca de la relevancia que tiene enseñar acerca de la historia de la población afrodescendiente en nuestro país, y bueno, también con ello, también incidir en erradicar el racismo que podemos vivir también aquí en nuestro país y que lo hemos vivido a lo largo de todo este tiempo por medio de la invisibilización. Entonces considero también importante que ese podría ser uno de la relevancia también fundamental acerca de seguir pues enseñando de toda la historia, ¿no? Una historia completa de nuestro país, de cómo fue la construcción de este y cómo se sigue viviendo, porque pues como ya lo dijiste, es bastante importante hablar tanto del pasado, pero también del presente. Y bueno, pues también para seguir, me gustaría que nos contestaras acerca de que cómo proyectos como este pudieran contribuir a una sociedad más inclusiva, a una sociedad más equitativa, y que pues tengan pues el por qué es tan importante que siga habiendo este tipo de proyectos. Los pueblos originarios afromexicanos y la población afrodescendiente en México han estado prácticamente en los últimos 50 años, pero hay un antecedente previo que muestra la búsqueda de la identidad y el reconocimiento por parte del Estado mexicano, pero al mismo tiempo por el sistema educativo nacional, de que se generen proyectos que visibilicen, pero adicional a ello reconozcan desde la dignidad la realidad social de las comunidades, en este caso afromexicanas, de esta afrodescendencia, y la incorporen desde este esquema de inclusivo, pero desde el reconocimiento de un piso común, equitativo para todas las personas. ¿Por qué? Porque acceder a proyectos, recursos, o por ejemplo políticas públicas, campañas, en donde nosotros podamos hablar de cómo dignamente nos tenemos que representar, libre de estereotipos, prejuicios y estigmas que racializan, que nos despojan de esta identidad, que nos folclorizan o nos cosifican, e incluso que hemos visto proyectos que hipersexualizan, por ejemplo,
la corporalidad de las personas afromexicanas o afrodescendientes, y que no nos permiten visualizarnos desde este esquema de dignidad y de respeto, que es lo que hemos estado buscando. Los proyectos nos permiten mostrar cómo es en realidad, en este caso, la vida cotidiana, el día a día dentro de las comunidades, pero también el día a día en las periferias de las ciudades, cómo desde donde estamos situados y el trabajo profesional que realizamos muchas y muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de acceder al derecho a la educación y que estamos trabajando en espacios para obtener este tipo de proyectos, nos permite incluso darle un enfoque diferente, darle un enfoque que pueda permitir reconocer que hay todavía la necesidad de seguir buscando que estas propuestas se repliquen, que las personas puedan publicar su poesía, que puedan publicar sus investigaciones, que puedan escribir sobre los temas que nos atraviesan, que puedan generar fotografía, que puedan hablar de la gastronomía, de la cultura, de las artes y al mismo tiempo de las necesidades a nivel local con toda la cultura negra que está inmersa ahí, que es toda esta cultura afromexicana que para muchas y muchos de nosotros se ha estado perdiendo precisamente porque no hay forma de preservarla con estos proyectos, y al no poderlo preservar no podemos difundir. Entonces es muy importante poder tener un antecedente, un referente digital, escrito, publicado, con este recurso que viene de distintos espacios, y que de esa manera podamos entregarlos, que las comunidades permitan esta apertura y al mismo tiempo reciban el trabajo, ¿no?, que muestra la realidad a nivel local. Creo que esa es una apuesta que hemos estado impulsando desde distintas trincheras, desde el movimiento afromexicano e incluso desde las personas aliadas de las distintas organizaciones de la sociedad civil y de las distintas instancias de protección y defensa de derechos humanos, porque apostamos que estos proyectos precisamente van a generar que existan otros, porque creo que los buenos ejemplos desde esta dignidad y respeto impulsan a que exista la oportunidad de invertir en otro tipo de esquemas y que presenten otro tipo de trabajos. Gracias. Y Gina, ¿qué mensaje le darías a quienes trabajan en educación sobre la importancia de desafiar narrativas racistas y promover una enseñanza basada en la justicia social? Bueno, el mensaje que yo le daría a todas las personas que están en educación formal y también en educación informal, a toda la planta docente, maestras, maestros, profesorado, en general en todos los niveles educativos en México, es que además de que hay una necesidad social de cambiar estas realidades, estas narrativas racistas, el desafío es tumbarlas, destruirlas, desmantelarlas por completo, porque estas narrativas van a seguir creciendo y reforzándose y propagando estos discursos de odio racista, en donde todo mundo suele cobijarlos sin cuestionárselo, creyendo que es una práctica histórica, sistemática y que está justificada. Entonces, creo que lo principal que hay que hacer es considerar que no hay cavidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje de este tipo de narrativas racistas, que no podemos mantenernos de manera pasiva o de manera estática sin hacer nada, porque una omisión forma parte también de un problema. Entonces, si nosotros que estamos al frente de un aula o al frente de un espacio educativo, cualquiera que este fuera un espacio comunitario, es importante hacer algo. No nos podemos quedar sin hacer nada. En definitivo, parte de esta perspectiva antirracista es: no sirve de nada decir no soy racista. Tenemos que ser activos y cambiar estos esquemas de no permitir la apropiación cultural, no permitir este tipo de discursos o expresiones en las aulas,
no permitir la forma de anular o omitir por completo procesos de reconocimiento de esa diversidad cultural de parte de cada uno de las personas que conforman tu aula. Entonces creo que la apuesta está desde ahí. Ahora, ¿por qué es necesario promoverlo? De entrada, porque es una forma de generar justicia social. La justicia social también implica o se ve inmersa en reconocer que hay que cambiar esta cultura. El cambio cultural es el primer paso para de esa manera promover otro tipo de enfoques que vuelvan a reforzar a reforzar el combate a esos sistemas de opresión. Yo creo que empezando con el esquema social, el esquema educativo y el esquema cultural, podemos hacer realmente grandes cambios a nivel global. Bueno, ya nos hablabas de desmantelar estas narrativas racistas, pues para promover, ¿no?, la justicia social. Sin embargo, pues nos gustaría saber cuáles podrían ser unas de las herramientas o recursos educativos que puedes recomendar para quienes buscan incorporar una perspectiva de derechos humanos y antirracista en su enseñanza. Híjoles, yo creo que hay una variedad de recursos educativos que se pueden implementar. Si nosotros hacemos el uso, por ejemplo, de las tecnologías, a través de algunos materiales educativos digitales, se pueden hacer una serie de mapeos que puedan, en este caso, referenciar a través del Censo 2020 dónde estamos ubicados, cuántas personas somos, quienes nos reconocemos orgullosamente afromexicanos, pero dónde están estos pueblos originarios ubicados dentro de la cartografía nacional. Y de ahí referenciar, por ejemplo, cuál es la gastronomía, cuáles son las danzas más importantes, referir en un esquema de realidad cuáles son las asociaciones civiles en cada uno de los estados, cómo se llaman, quiénes las y los representan. Al mismo tiempo, si estos espacios dentro de este mapeo en sus constituciones, por ejemplo, estatales, ya se hizo la armonización jurídica del reconocimiento de los pueblos afromexicanos, aunque esté en el artículo 2 constitucional, pero reconociendo que sí realmente ha habido una armonización en las constituciones estatales. También hablar de qué tipo de trabajo se hace a nivel comunitario, si se trabaja el limón, el mango, la caña, la sandía, el melón. O sea, hay que reconocer que hay trabajo en todos los esquemas y al mismo tiempo se pueden hacer infinidad de mapeos reconociendo el trabajo a nivel local, municipal y estatal. Adicional a ello, creo que por ejemplo este año 2024 nosotros hicimos una caja de herramientas que también forma parte de un material didáctico, la caja de herramientas antirracista. Está enmarcada en la nueva escuela mexicana y por supuesto le enseña al docente a través de conceptualizaciones qué es el antirracismo, qué es la xenofobia, el racismo, qué tipo de prácticas más comunes se presentan en el aula, cómo contrarrestarlas, algunas técnicas de trabajo participativo para que hagan algo que es muy común, estos ejercicios didácticos con materiales que pueden hacerse, qué tipo de prácticas de dibujos, de diseño, de juegos se pueden implementar en el aula para que hablar de racismo. Y así hay infinidad de elementos. Por ejemplo, si a las personas les gusta escribir, cómo un equipo de 20, 30 personas pueden publicar un solo libro para escribir cada uno una poesía o un escrito a nivel local para referenciar la realidad social de un municipio en concreto o de un pueblo afromexicano. También como nosotros que estamos estudiando, no sé, la licenciatura, la maestría o el doctorado, podemos hacer nuestra tesis referenciando una investigación a profundidad sobre un pueblo originario, pero también sobre los aportes de los representantes, tanto mujeres como hombres a nivel local, qué han hecho a través de la historia y referenciando en la actualidad. Y si nosotros hablamos de estas herramientas, al final puede ser la música, puede ser la danza,
cómo se enseña una danza que ha sido histórica en toda la costa, desde Oaxaca a Guerrero, y cómo se enseñan desde las niñeces, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, y esta práctica se va heredando a través de estas narrativas familiares, pero también a través de estas narrativas a nivel local, de las personas que saben tocar los instrumentos, que saben cómo se danzan, cuáles son los pasos, y cuántas personas conforman cada uno de estos cosmovisiones o construcciones sociales de movimiento y de cultura y de danza. Hay una infinidad de elementos en los que podemos contribuir. Yo nada más pongo como algunos ejemplos. Yo siempre en lo que he apostado es en las capacitaciones, sensibilizaciones, formaciones, porque es algo con lo que yo me siento identificada, porque creo que uno va a las comunidades no a cobrar ni a pedir ni un peso. Uno va, se instala frente a un ala, trabaja estos temas, pone algunas técnicas de participación, de juego, de didáctico que pueda hacer que estos temas se vayan aterrizando. Y de esta manera poner un granito de arena que pueda contribuir al cambio de estas creencias falsas que nos han heredado de generación en generación y que nosotros y nuestras niñeces siguen asumiendo como propias, cuando el momento ideal es irnos desprendiendo de este racismo, de este clasismo, de esta misoginia que nos ha estado cobijando y que no necesitamos que se siga permaneciendo, por ejemplo, estas prácticas en las enseñanzas en las escuelas. Gracias, Gina, por compartir tu tiempo y tus conocimientos y toda tu experiencia con todos nosotros y nosotras. Y bueno, tu trabajo nos inspira a seguir reflexionando y actuando para construir una sociedad más inclusiva, más igualitaria, donde la diversidad no solamente se reconozca, sino también se celebre y se valore. Pues a todas las personas que nos ven, que nos van a ver, los invitamos a mantenerse atentos y atentas a las próximas cápsulas de esta serie, donde seguiremos abordando temas clave para la visibilización y el empoderamiento de las comunidades afrodescendientes en México y en Estados Unidos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.